Mateo capítulo 1, versículo 1 al versículo 11. Mateo 1, del 1 al 11. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y a Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Toma mucho tiempo, toma muchos recursos, toma mucho esfuerzo el formar una familia. Usted pasa horas y horas lavando ropa, lavando trastes, cepillando dientes, cambiando pañales, haciendo comidas. Usted pasa tanto tiempo invirtiéndolo en una familia. ¿Por qué pasa tanto tiempo? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena realmente que sus hijos crezcan y se vayan después y lo dejen a usted solo? A lo mejor hasta endeudado. ¿Valdrá la pena? ¿Sabe? Hay personas que piensan que hoy en día ya no vale la pena el formar una familia. De hecho, muchos jóvenes en sus 20s, en su juventud, están pensando que sí quieren casarse todavía, sí quieren una pareja, pero no quieren hijos. Porque los hijos son muy inconvenientes, cuestan mucho dinero, cuestan mucho trabajo y a veces se interponen en los retos de lo que logro para ser feliz. Entonces, mejor no hijos, mejor decidimos estar sin hijos. Cuesta mucho trabajo y toma mucho tiempo formar una familia. En este pasaje del capítulo 1 de Mateo, usted tiene un retrato, tiene una lista de nombres del árbol genealógico de Jesús. Este es el árbol del nuevo comienzo que Dios quiere darle a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Y en la temporada de Adviento celebramos la venida de Jesús prometida en su segunda venida. Cristianos de todos tiempos han puesto su esperanza en la realidad de que un día Jesús va a regresar a juzgar a los vivos y a los muertos, va a traer su reino no tendrá fin. Pero también esta segunda venida, obviamente, mira hacia atrás a su primera venida, su venida como un bebé en Belén de Judea. Una noche cuando no muchos pusieron atención, no muchos le dieron importancia, los pocos que fueron pastores, personas de baja clase social, fueron los que notaron al niño naciendo, después son los extranjeros. Pero no muchos notaron, los que eran alguien, los que tenían dinero o tenían posición, ignoraron la venida de aquel que es el Rey de Israel. Pero aquí en esta lista usted tiene los nombres de las personas que Dios pacientemente formó y llamó para que fueran parte de su plan. En el centro de esta historia usted tiene dos personajes principales que son antepasados de Jesús. Usted tiene a Abraham, usted tiene a David, que por título se le llama aquí el Rey David. Tiene al Rey. Dos personajes centrales que apuntan al personaje principal, Cristo Jesús, en esta genealogía, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en su árbol genealógico usted ve todo tipo de cosas, ve altas y bajas. En la primera sección, los versículos del 1 al 5, usted tiene la historia de la familia de Abraham. Al principio, y en el versículo 1 se nos dice que Jesucristo es el hijo de Abraham y el hijo de David. Dos etapas esenciales en lo que Dios haría para traer al Rey de Reyes, Señor de Señores. Primero, como hijo de Abraham, Jesús es el heredero de la salvación. Jesús es quien viene a salvarnos de nuestros pecados. Y como con Abraham, la historia de salvación comienza con la decisión de confiar en Dios, comienza con la fe. Abraham es el padre de la fe y Abraham es el padre de la nación de Israel. Es a través de Abraham que Dios traería al Salvador, Cristo Jesús, y a la nación de Israel a través de la cual vendría Cristo. Pero Abraham es el comienzo. Cuando la humanidad estaba perdida después del diluvio y corrupta, completamente perdida en corrupción,
Dios llamó a un hombre y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. La semana pasada hablamos de cómo Dios hizo un mejor y un nuevo camino para acercarnos a Él confiando en su palabra. A pesar de que haya dificultades, a pesar de que haya obstáculos, a pesar de lo imposible, Dios hizo que los que eran estériles tuvieran hijos. Dios hizo que los rebeldes se acercaran a Él. Dios hizo que aquellos que desobedecían su palabra se arrepintieran y encontraran un nuevo comienzo vez tras vez tras vez. Dios rescató a los esclavos de Egipto y les dio una tierra prometida. Dios les dio la bendición que había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Se parece a nosotros, ¿no? En nuestra vida espiritual, nosotros también vamos en un viaje, vamos siguiendo a Dios. Jesús dijo: vengan en pos de mí, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Pero seguirle tiene un costo. Jesús dijo: si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. La fe, la confianza en Dios tiene que decirle no a lo que nosotros creemos y sí a lo que Dios quiere. Dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿A dónde lleva la jornada de fe? ¿A dónde lleva este viaje de fe? Bueno, en la historia de Abraham, si usted recuerda, en Génesis 12 empieza a seguir a Abraham. Abraham tiene unos 75 años cuando empieza, tiene 100 años cuando tiene su hijo Isaac, y unos años después, unos 13 años después, Dios le dice a Abraham: Abraham, heme aquí. Quiero que me entregues a tu único hijo, Isaac, a quien amas. Y quiero que lo ofrezcas como una ofrenda en la montaña que yo te mostraré. Génesis capítulo 22. ¿Recuerda la historia? Abraham se va con su hijo adolescente, se va con los siervos, lleva el fuego en la mano y van caminando, camino de 3 días, al monte Moria, la montaña que Dios le muestra. Y mientras van caminando, Isaac le pregunta a su padre, dice: Padre mío, heme aquí mi hijo. Dice: aquí está el fuego y la leña para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? ¿Te imaginas como padre? Y Abraham le contesta: mi hijo, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Y van caminando. Antes de irse, cuando se iban, Abraham le dijo a los siervos: el muchacho y yo iremos a la montaña, adoraremos y volveremos a vosotros. Esa es la primera vez en su Biblia que la palabra adoración aparece. Y esa es la primera vez también en la Biblia que la palabra amor aparece: tu hijo a quien tú amas. Adoración y amor van juntos. El camino de la cruz, el camino de fe, es un camino que termina precisamente en la cruz, en el sacrificio de Dios, donde el amor de Dios va a ser revelado y donde la verdadera adoración va a ser revelada. El camino de fe nos lleva a la adoración del Dios vivo por amor. ¿Y qué es lo que sucede? Abraham tiene a su hijo, lo amarra, lo pone para hacer el sacrificio, y al sacrificarlo, Dios envía un ángel y dice: Abraham, no hagas daño al muchacho. Ya conozco que tú temes a Dios. No es que Dios lo ignorara, este es un pronunciamiento legal. Tú temes a Dios, Abraham. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia cuando recibió la promesa de Abraham. Abraham ya era justificado por la fe, pero ahora sus obras demostraban que su fe era auténtica, porque Abraham estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo al Dios vivo. Pero lo maravilloso de la historia de Abraham es esta: ¿quería Dios la muerte de Isaac? No. Dios quería, sin embargo, abrir una ventana en el corazón de Abraham para que Abraham entendiera que el precio de la vida de su hijo, el prometido, la promesa de salvación, tendría un costo. ¿Y cuál era ese costo? Abraham voltea y hay un carnero trabado en una zarza. Y este cordero es el sacrificio sustituto por la vida de Isaac. Dios le da vida a Isaac porque hubo un sacrificio que tomó su lugar. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, toda la lista de nombres en esta lista apuntan a un sacrificio final y a un rey final. Y ese rey es Cristo Jesús. Él es quien revela el amor de Dios y Él es quien revela realmente lo que significa ser rey. Pero, aunque la cruz es un elemento esencial que le da forma a nuestra fe y revela el amor de Dios, la cruz es difícil. Hace un momento en la lectura de Adviento, Salmo 22,
un salmo mesiánico. Cada domingo escuchamos salmos que hablan de la venida del Rey. Salmo 22 es el Rey en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay momentos en que esta caminata de fe se siente como si Dios mismo nos hubiera desamparado, y a veces como si incluso Él fuera nuestro enemigo. ¿No es cierto? A veces nos sentimos tan solos. ¿Te imaginas lo que sintió Abraham poniendo a su hijo en ese altar? Señor, tú me prometiste, ¿cómo le vas a hacer? El autor de Hebreos nos dice que Abraham se imaginó lo imaginable. Dice: Dios es poderoso para levantarle aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado lo recibió. Dios es un Dios que tiene el poder de dar vida a los muertos mismos. Pero hay algo más. La fe bíblica, la fe que Dios está desarrollando en nosotros, la fe de la espera, la fe que pacientemente espera que Dios nos transforme, nos rescate, nos salve, es una fe que se forma en los fuegos del sufrimiento, los fuegos de las decisiones difíciles, los fuegos donde los discípulos se convierten en multiplicadores de discípulos, donde todo seguidor, el plan de Dios es que todo seguidor se convierta en un líder. A ver, ¿cómo que un líder? Sí, en un siervo líder. Una persona que pueda no solamente seguir a Dios, sino llevar a otros a aquel que puede salvarles. Dios llamó a todos estos hombres porque a través de sus vidas Dios estaba tejiendo una historia de salvación donde usted y yo hoy mismo pudiéramos encontrar quién es Cristo Jesús. Cristo viene a nuestra historia a través de un proceso que teólogos llaman la encarnación. En Juan capítulo 1 dice: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo viene a nuestras vidas no como un libro simplemente, no como una acción simplemente, sino en carne y hueso, a través de vidas de personas que literalmente son parte de su familia. Tú y yo somos parte de la familia adoptiva de Jesús. Pero para poder desarrollar todo el potencial que Cristo quiere de nosotros, tenemos que entender qué es lo que Dios está buscando en su espera. Ok. Toma tiempo formar una familia. Primero, como cuando construyes una casa, es el fundamento. Abraham es el fundamento de esta familia, nuestra fe. Pero esta fe va a sufrir, esta fe va a tomar mucho tiempo, esta fe va a tomar decisiones de líderes que Dios está buscando para que digan: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Vas a ser tú una persona cómoda que reciba simplemente los beneficios de otros? ¿O vas a ser tú alguien que diga: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad? Yo estoy aquí para servirte, Señor, y servir a otros. Mira, para que veas más o menos cuánto tiempo toma. Cuando pensamos en Abraham, la cronología bíblica, ¿cuándo vivió Abraham? Más o menos, un estimado muy burdo y muy a grosso modo. Abraham vivió unos 2000 años antes de Cristo. 2000 años antes de Cristo. Dios prometió que iba a enviar un Salvador. 2000 años esperando. Bueno, ¿hace cuántos años vino Jesús en su primera venida? Cerca de 2000, ¿verdad? No andamos tan lejos. 2000 años más o menos Abraham. Y luego, ¿cuándo vino David? Más o menos su reino es más o menos en el primer milenio antes de Cristo, unos 1000 años a grosso modo antes de Cristo. Y la deportación a Babilonia, más o menos a grosso modo también unos 500 años antes de Cristo. 2000, 1500. Cientos de años, siglos, milenios. Y Dios pacientemente entró en la vida de personas y las transformó, porque nosotros vivimos 10, 20, 30, 50, 60, 80 años, 100, 120. Dios vive para siempre, Dios trasciende el tiempo. Para Dios un día es como 1000 años como un día. El tiempo es irrelevante para Dios. Dios es eterno, el mismo ayer, hoy y siempre, pero nosotros no. Y lo maravilloso de la espera de Dios es que cuando Dios espera es porque Él está levantando vidas y personas que se conviertan en instrumentos de su voluntad. Dos son el énfasis de este mensaje. El primero, Abraham, hablamos de la semana pasada. Hoy vamos a hablar de David. El siguiente personaje ilustre que apunta a Cristo en esta lista es el rey David. Por cierto, es el único que se menciona por título, el rey David. David es el arquetipo de quien el Mesías sería por fin un rey que gobernaría a la humanidad y a la creación con justicia para la gloria de Dios. Un rey que por fin iba a hacer realidad las bendiciones de Génesis capítulo 1. Que la imagen de Dios pudiera gobernar la creación y pudiera multiplicar la imagen de Dios. Ese era el prototipo de David. ¿David era perfecto? No. Pero la manera en que Dios llamó al rey David revela lo que Dios está buscando en los líderes que Dios usa para transformar y bendecir a otros. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿En qué consiste el liderazgo cristocéntrico
que crea un legado que apunta a Cristo. En otras palabras, tú tienes una decisión enfrente de ti. Tú puedes vivir tus 70 u 80 años para ti mismo, ganar dinero, tener una buena casa, un buen carro, una buena familia, tus hijos, a lo mejor hasta escribir un libro, a lo mejor hasta ser alguien de renombre con cierta fama. Déjame preguntarte, ¿cuál es el político más importante de los años 20? ¿Cuál era el actor más famoso en los años 20? ¿Cuál es la persona más rica? En unos cuantos años, logres lo que logres, muy pocos se van a acordar de quién eres. Y nos vamos a acordar de muy pocos. Pero Dios nunca se olvida de nadie. ¿Quieres que tu legado cuente para Dios o quieres que simplemente cuente para ti? Esa es la decisión que tenemos enfrente. Y la respuesta a esta pregunta depende de quién tú y yo nos convertimos. ¿Nos podemos convertir en personas que gobiernen su vida para sí mismos o personas que vivan para Dios? ¿En qué consiste un líder que viva su vida para Dios? Dios quiere que tú te conviertas en un líder, que lleves a otros a Jesús. ¿Vas a responder a su llamado o no? Vamos a ver qué es lo que Dios está buscando. Entonces, si tienes tu Biblia, vamos a regresar a ese pasaje. La pregunta que vamos a ver hoy es esta: ¿qué tipo de líderes espera Dios para traer su reino y asegurar un legado que apunte a Jesús? Vamos a ver en la historia de David lo que Dios está buscando. Por cierto, ahí en tus notas del sermón hay un montón de referencias, pasajes extensos que no vamos a poder leer completamente, pero yo te animo a que en tu casa vayas, los leas, los revises para que veas la historia completa de la vida de David. David en este pasaje de Mateo capítulo 1 es un personaje central porque su vida apunta a quien Jesús sería y es a través de David que viene Jesús. El legado de David, toda la historia de David, la herencia de David apunta a Jesús. Si tú entiendes los propósitos de Dios con el rey David, tú vas a entender por qué Jesús vino a través de David y lo que Jesús quiere hacer contigo y conmigo. Vamos a ver qué tipo de líder era David. Quiero compartir contigo tres cosas. La primera es esta: el liderazgo cristocéntrico, el liderazgo que apunta a Cristo, otros a Cristo, se forja en los fuegos de tres cosas. La primera de ellas es esta: fidelidad a pesar de la oscuridad. Mira el versículo 5 de nuevo. Dice, versículo 5: Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Versículo 5, la gente que tú lees ahí vivieron en el tiempo de los jueces. Los jueces era un periodo en la historia de Israel de anarquía y corrupción. Los jueces, lo resume el libro de Jueces de esta manera: cada quien hacía lo que bien le parecía. Lo que te dé la gana, como dicen hoy, ¿verdad? You do you. Tú encárgate de ti mismo. A mí nadie me dice nada. Así eran los jueces. Pero ahí en medio de los jueces, Dios se proveyó de personas que le buscaran, personas que fueran fieles, y a través de ellos Dios tejió su hilo de salvación. Isaí es un descendiente de esas personas que en la espera de Dios preparaban el camino al Mesías. Mira lo que dice versículo 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Quién es este David a quien este pasaje llama rey? Déjame darte un poquito de contexto histórico. Su historia comienza en primer libro de Samuel, capítulo 16. Si tienes tu Biblia, acompáñame allá. Primero de Samuel, capítulo 16. Estamos hablando un milenio antes de Cristo. Primero de Samuel 16, mucho tiempo antes de Cristo. ¿Qué está sucediendo aquí? Los jueces, el tiempo de los jueces estaba llegado a su fin. El último de ellos, Samuel, era un hombre recto, era un profeta de Dios, un sacerdote, un juez. Era un hombre recto, pero desafortunadamente ya estaba viejo Samuel. Y en su vejez, sus hijos, él los puso en posiciones de autoridad, pero sus hijos eran corruptos de lo peor. Y el pueblo estaba murmurando y estaba en contra de esto. ¿Y sabes qué le dicen a Samuel? Le dicen a Samuel: Samuel, queremos un rey como el resto de las naciones, un rey que nos gobierne, queremos ser como el resto de las naciones. A ver, espérate, Israel. ¿Quiere Dios que los israelitas sean como el resto de las naciones? No. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios los rescató en Éxodo capítulo 19, cuando Dios los rescató de la esclavitud, puedes leer Éxodo 19 en tu casa, Dios les dijo: si ustedes escuchan mi voz y obedecen mi pacto, ustedes van a ser mi especial tesoro, ustedes van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Toda la tierra es mía, pero ustedes van a ser mi especial tesoro, ustedes van a ser mi herencia.
El pueblo de Israel iba a ser un pueblo donde Dios fuera su rey y todos ellos fueran reyes y sacerdotes. ¿Qué significa eso? Personas que tuvieran acceso a la presencia de Dios y personas que por su vida pudieran gobernar la creación de acuerdo a los principios de Dios. Cada uno de los israelitas había sido llamado a ser un líder, un rey y sacerdote. Pero ¿qué tan bien les fue? Dios le está diciendo que ese es su propósito en Éxodo 19 y 20, y Moisés está recibiendo los 10 mandamientos, y mientras Moisés está recibiendo las tablas de la ley, ¿qué están haciendo los israelitas allá abajo? Adorando a un becerro de oro en una orgía enorme. Este proceso no va a ser fácil. Cuando Cristo te llama a seguirle, a dejar el mundo, y dices sí por fe, uno se sale de Egipto, pero a veces Egipto no se sale de uno. Uno viene a la familia de Dios con todas sus mañas todavía cargando. Por eso Pablo escribe después: si alguno robaba, ya no robe. Si alguno mentía, ya no mienta, sino que hable la verdad en amor. Todas tus mañas que aprendiste en Egipto, Cristo te quiere limpiar de ellos. Eso significa nacer de nuevo, nueva criatura. Pero el camino va a ser fácil, no, va a ser difícil. Va a haber luchas, te vas a caer. Bueno, el pueblo pidió un nuevo rey. Y entre todos los israelitas había un chamacón, pero de lujo, de esos se llamaba Saúl. Su nombre significa el que el pueblo pidió, el pedido. Y Saúl era un tipazo como de 2 metros, alto, fornido, bien parecido a todas las chamacas. Saúl. Pero Saúl tenía un problema. Saúl sí quería ser rey, pero quería ser rey para sí mismo. Cuando Dios le mandó que hiciera cosas que él no quería, Saúl siempre escogía lo que él quería, no lo que Dios quería. Y Dios le dijo: Saúl, así no vas a poder ser rey, porque ya hay rey en el trono de Israel y no eres tú, soy yo. Dios rechaza a Saúl por su rebeldía y le dice a Samuel, en el capítulo 16, versículo 1, es tiempo de un rey diferente. Dice allí, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Este, por cierto, es el llamado del rey David. 1 Samuel 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me matará. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificios a Jehová he venido. Llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? ¿A dónde fue Samuel? A Belén. Belén no era una ciudad enorme, Belén era una aldea pequeña e insignificante en Israel. A Belén. Dice versículo 5. Respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos, venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron a él, vino a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. ¿Quién es Eliab? El primogénito de Isaí. Un hombre crecido, maduro. Y lo ve Samuel y dice: este cuate está como para material de rey. Pero mira lo que dice Dios, versículo 7. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová, ¿qué? No mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, en la historia de Cristo y en el llamado de Cristo en nuestras vidas, déjame decirte, la gente se va por la apariencia de sus ojos, pero las apariencias engañan. A Dios no le distrae cuánto dinero tienes en el banco. A Dios no le distrae cuán elocuente eres, cuán bien parecido eres, cuántos amigos tienes en Facebook. A Dios no le importa lo que al mundo le importa. A Dios no le importa lo que al mundo le importa. La apariencia a veces distrae a la gente. ¿Qué es lo que Dios está buscando? El corazón. Y en el corazón de este primogénito que aparentemente se veía bien porque estaba fuerte y material de rey, no, Dios no lo ha escogido. Mira lo que sucede. Versículo 9. Hizo pasar Isaí a Sama y dijo: tampoco a él ha elegido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas.
Fíjate qué triste, ¿no? Dios le había dicho a Isaí, reúna a toda tu familia, vamos a hacer un banquete, quiero honrar a tu familia. Todos van, menos David. Es el, como dicen en inglés, runt of the litter. Es el, si hay fiesta y él no viene, está bien, no te preocupes. ¿Te ha pasado a alguien alguna vez porque te desprecia o te menosprecia? ¿Cómo se siente ser menospreciado? Cuando alguien te ve de arriba abajo y le hace, y te ignora. ¿Cómo se siente? Cuando David está ahí solo cuidando las ovejas, es el menor. Dice, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. El cuate no era feo, pero a la comparación de otros era menospreciable, era un chamaquito. Dice, úngelo porque, entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Sabes qué es lo que Dios está buscando? Dios está buscando personas con tal corazón que su espíritu pueda vivir en ellos y sentirse en casa. Dios está buscando personas conforme a su corazón. ¿Y qué significa eso? Bueno, aquí el chamaquito es bien parecido, está guapo el chamaco. ¿Qué edad tiene? No sabemos exactamente, pero en el capítulo 17 aquí mismo, adelante, si lees la historia adelante, capítulo 17 es cuando él va a pelear con Goliat. Y cuando va a pelear con Goliat ya hay una armada, sus hermanos están en el ejército, pero a él todavía no le permiten estar en el ejército porque es muy joven. Cuando él habla con Saúl, 1 Samuel 17, versículo 33. 1 Samuel 17, 33. Cuando Saúl habla con él, mira lo que Saúl le dice. David le dice, yo voy a pelear contra el filisteo. Y Saúl le dice en versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde tu juventud. ¿Ves esa palabra muchacho? En el hebreo, el idioma original, es una palabra utilizada para niños pequeños o para adolescentes, no para hombres maduros. Cuando Saúl mira a David y ven a Goliat y ven la guerra, el ejército, es un chamaquito, un adolescente. Y este adolescente dice, yo me lo echo. Y Saúl dice, no vas a poder, es un chamaco. En ese pasaje, capítulo 16, más o menos cuando Samuel unge a Saúl, él es un adolescente. Algunos estudiosos piensan que tiene entre 16, 15, 17 años. Pero ahí Dios le promete que él va a ser rey. Ahora, la historia de David, checa lo que sucede aquí. Capítulo 16, capítulo 17, toda la historia, hasta el final de 1 de Samuel y 2 de Samuel 2. Dale la vuelta a tus ojos ahí en tu Biblia. Quiero que veas lo que sucede entre el tiempo en que David por fin se sienta en su reino y todo lo que pasa en su vida, entre la promesa de Dios y sentarse en su reino. Capítulo 18, la historia de David y Jonatán. Después capítulo 19, cuando Saúl procura matarle por envidia. Capítulo 20, después cuando otra vez se ven Jonatán y David. Capítulo 21, más persecución de Saúl. Un montón de cosas suceden. En otras palabras, Dios le promete a David que él va a ser rey. En 2 de Samuel capítulo 2 leemos que cuando David es rey, David tiene 30 años de edad. ¿Te acuerdas de alguien que tenía 30 cuando empezó su ministerio? Interesante, ¿no? Jesús, en Lucas. Pero le tomó a David 13 a 16 años recibir el cumplimiento de la promesa de Dios de que él iba a ser rey. ¿Y sabes qué pasó? En medio había otro rey, Saúl, un rey que buscaba matarle. En una ocasión, Saúl lo está buscando para matarle. Y mientras lo está persiguiendo, David está escondiéndose en cuevas con varios hombres que estaban con él. Y es un pasaje vergonzoso para Saúl. Saúl necesita ir al baño. Entonces va al baño y se encuentra en una cueva. Ahí en la cueva va al baño. Y mientras va al baño, dice la escritura eufemísticamente, a cubrir sus pies, está, pero al baño. Y huele como que está yendo al baño. Los hombres de David dentro se dan cuenta que Saúl está allí. Y le dicen, ahí está tu enemigo, Dios lo entregó en tus manos. Y David dice, pues ahí voy. Y se acerca. Y Saúl no se da cuenta que David está ahí, está ocupado. David agarra su cuchillo y le corta
el borde de su manto. Y cuando le corta el borde de su manto, David se siente culpable, dice, ese es el ungido de Jehová. Ungido es la misma palabra de Mesías, Cristo. Ese es el ungido de Jehová. Dice, lejos de mí que yo le haga daño. Él está en las manos de Dios, que Dios lo juzgue, pero yo no. ¿Sabes qué hace David? Se retira con el cortecito de ropa, se siente culpable y deja a Saúl que viva. Saúl acaba, se sale de la cueva y cuando ya va lejos, David sale y grita y dice, Saúl, padre mío, ¿eres tú mi hijo, David? Sí, soy yo. Dice, mira, Dios te entregó hoy en mi mano y yo te perdoné. Que Dios te juzgue, pero yo no soy el juez. Saúl se da cuenta, dice, mira el borde de tu manto. Saúl se da cuenta y dice, he pecado contra Dios, eres más justo que yo. ¿Qué revela esto del corazón de David? David es un hombre que está dispuesto a esperar el tiempo de Dios. Sería muy fácil hacerse justicia personal, pero David está dispuesto a esperar el tiempo de Dios y poner su confianza en Dios, aunque haya oscuridad. Yo recuerdo, hermanos, cuando acababa de terminar el seminario. Mi deseo era regresar a México, servir en la iglesia allá. La iglesia se divide, no hay iglesia donde regresar, nos quedamos aquí. Estaba recién graduado del seminario, con una maestría en teología de 4 años, una licenciatura en ingeniería electrónica. Y por 1 año, Dios me dio un trabajo en un centro de llamadas donde estaba vendiendo teléfonos, en un centro, en un call center. Gracias por llamar a Blue Vista, mi nombre es Miguel, ¿cómo le puedo ayudar? Sí, tenemos el plan 500, déjeme. 1 año en oscuridad pensando, Señor, ¿a esto me trajiste? Déjame decirte, la oscuridad de la espera busca transformar nuestro corazón de un corazón orgulloso que piensa que se merece todo cuando lo queremos, en un corazón humilde. Porque lo primero que Dios quiere desarrollar en sus líderes es que sean siervos. No como Saúl, que utilizan su plataforma para su propio beneficio, sino para el beneficio de otros. Hermanos, a los ojos del mundo somos menospreciables. No somos muchos ricos, muchos poderosos, muchas personas de influencia. Pero a los ojos de Dios cada uno contamos, y a veces Dios utiliza la oscuridad y la anonimidad para incubar un corazón humilde como el de David. Le tomó años a David poder recibir un reino que si lo hubiera recibido como un chamaco, a lo mejor las cosas no habrían tan bien. En la historia del reino, cuando lees los otros nombres de reyes después de David, muchos de esos chamacos recibieron un reino cuando estaban en sus años de adolescentes o en sus 20s y eran desastrosos y personas que pensaban que se lo merecían todo. Eran líderes corruptos. Mi padre me decía, y mi madre, lo que nada te cuesta, nada vale. Y aunque la salvación y la gracia de Dios son gratuitos, la gracia de Dios también es el poder de hacer lo correcto cuando las cosas se vuelven difíciles. Y al rey David esta oscuridad y esta anonimidad le llevaron a convertirse en una persona fiel, una persona de fe auténtica. El que es fiel en lo poco, Jesús dice, en lo más también lo es. Primero, oscuridad, años para convertirse en rey. Pero ¿qué pasa? Se convierte en rey. Ya en sus 30s, él tiene el reino y David tiene un deseo en su corazón. Segunda categoría, cosa que Dios busca. Dios busca que el liderazgo cristocéntrico crezca, se forje a través de la perseverancia honesta a pesar de las catástrofes. Ven conmigo. Segundo de Samuel capítulo 7, después de que David ya es rey, después de muchos años, después de que fue ungido, ya es rey. Segundo de Samuel capítulo 7, David tiene un deseo en su corazón. Mira lo que dice el versículo 1. Ya vive en su palacio, ya tiene recursos, tiene dinero. Dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo sobre todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. En todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil
de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. No se te olvide de dónde vienes. No se te olvide de dónde vienes. Especialmente cuando empiezas a ganar dólares, ¿verdad? Especialmente cuando ya te puedes comprar tu troca con llantas grandes que hace boom, boom. No se te olvide de dónde vienes. No se te olvide. Porque si se te olvida, se te va a olvidar quién te ha bendecido hasta aquí. No se te olvide. Dice, he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Aquí es el plan de Dios. Dios va a establecer a su pueblo, los va a bendecir, los va a hacer de bendición a todas las familias de la tierra. Dios lo va a hacer a través de ti, David. Dice versículo 11, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos sus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber, escucha, a veces tú tienes planes para Dios. Señor, yo quiero hacer esto por ti, Señor, quiero hacerlo por ti. Y Dios nos mira y como cuando un niño pequeñito le quiere ayudar a su papá, ¿verdad? A veces el niño pequeño le quiere ayudar en algo que si lo dejamos es más trabajo que si lo hago yo. ¿Pero por qué lo deja papá y mamá? Porque el niño está creciendo y aprendiendo, imitando a papá y mamá. Se está pareciendo a papá y mamá y quiere ser parte de la obra de papá y mamá. David le quería hacer una casa a Dios. Déjame preguntarte, ¿Dios necesita casa? Cuando Salomón la hace después, Salomón dice, Jehová, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto más esta casa que he edificado. A Dios no le importan estos edificios. Lo que más le importa a Dios es el corazón de su pueblo. Pero David quiere hacer casa para Dios, no está mal, está bien. Pero mira lo que Dios le dice, David, yo te voy a dar algo mejor. Versículo 11 dice, así mismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hermanos, este pacto con David, esta promesa incondicional de Dios a David, es que a través de David Dios traería uno cuyo reino nunca tendría fin. Siguen leyendo y tú puedes ver que ese descendiente de David inmediatamente es Salomón, pero Salomón, su reino tuvo fin, su reino se corrompió. Pero a través del linaje de David, Dios trajo a uno cuyo reino no tendrá fin. ¿Sabes quién es ese? Jesús. Jesús es el que edifica la verdadera casa de Dios. ¿Sabes cuál es esa casa? Tú y yo. Dios le dijo a David, David, yo te voy a hacer una casa. Y es cierto, Dios bendijo a David, formó un reino, no había rival que le pudiera hacer frente. Pasó el tiempo. David reinó 40 años en Israel, murió a los 70. Ya cuando David había vencido a todos sus enemigos, más adelante en la historia en 2 Samuel, la puedes leer en casa, está en tus notas. David se confió con su éxito. ¿Quieres saber cuál es el reto más grande de los buenos líderes? Los líderes que sirven a Dios. No son las dificultades. El reto y la dificultad más grande es el éxito. En tu dificultad, Dios te da la oportunidad de crecer en fe. Pero en el éxito, tu estilo de vida revela lo que realmente crees, lo que realmente amas en tu corazón. David se confía. Un día había una guerra, su ejército estaba peleando y él se quedó en su casa cómodamente. Ahí como a las 3 de la tarde, en la madrugada, se levanta por fin el cuate. Se durmió tarde ese día, cansado de la desvelada de noche, ¿verdad? Se levanta y mientras el ejército está peleando, él está aburrido en la azotea y está viendo alrededor. Y ve algo que le captura la atención. ¿Sabes qué ve? A una mujer bañándose allá. Y se llama Betsabé. A veces tú no puedes evitar ser tentado, ¿verdad? A veces la tentación te cruza y ¿qué haces con ella? ¿Qué debes hacer? Pablo nos dice que traigamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú se lo traes al Señor, voltea la cara. Job dijo, ¿no? Hizo pacto con mi vista. ¿Cómo había yo de mirar a una virgen? Da la vuelta. ¿Pero sabes qué hizo David? Y luego manda llamar a uno de sus siervos y dice, oye, ¿cómo se llama? Y el siervo te imagina, rey, esa es Betsabé. Es la esposa de tu siervo Urías, uno de tus capitanes que está peleando en la guerra.
está casada. Y David dice, invítale a un cafecito. Y el siervo va y la trae. Y David duerme con ella. Unos siervos se dieron cuenta, pero no muchos, no hay problema. Unos meses después, la guerra sigue. Le llega una notita a David, salud. Estoy embarazada. Pero David todavía es rey. David está a cargo del reino. David sabe cómo hacer todo esto. David es el rey. ¿Sabes qué hace David? Tráiganme a Urías de la guerra. Lo manda a llamar. Y ahí viene Urías. Urías, ¿cómo está la guerra? ¿Cómo les va? Vamos ganando, ¿verdad? Oh, qué bueno, está orando por ustedes. Está orando mucho, bien ocupado orando todos los días. Sí, que Dios te bendiga. Siéntate, come conmigo. Ok. Un poquito más de vino, ¿no? Un poquito más. Ándale, que al cabo tú te mereces, te has ganado un break. Otro vasito, se lo emborracha. Ya cuando está borracho, le dice, pues vienes bien cansado de la guerra. Ve a tu casa, descánsate, báñate, duerme con tu esposa. Te lo has ganado, Urías. Eres uno de mis mejores, te lo has ganado. Y Urías está borracho. Pero Urías es un siervo fiel. Sale a la presencia del rey y se duerme a la entrada del palacio porque ellos están en guerra. Le dice, rey, ¿no te has dado cuenta que estamos en guerra? Mis amigos están muriendo, mis hermanos están muriendo. Yo estoy aquí de banquete, ¿cómo haría esto? Yo pecaría tan grande. Urías el eteo, por cierto, un extranjero, eteo. David frustrado. Ok, un día más. Antes de que te vayas, te voy a dar de comer otra vez, te voy a emborrachar otra vez. El cuate, nomás duerme con tu esposa, porfa, ¿no? ¿Sabes qué hace David? Se agarra una hoja de papel, una carta y hace una carta. Y escribe en la carta al general del ejército: pongan a Urías el eteo enfrente del ejército donde están los más valientes y asegúrate de que lo maten. Lo firma el rey, lo cierra con su anillo, lo sella y se lo da a Urías mismo para que se lo lleve al general. Yes, sir. Urías se lleva la carta, se lo entrega al general. Joab, el capitán, el general del ejército, la lee. Ponen a Urías, se lo echan. Llegan las noticias al palacio. Tu siervo Urías es muerto. Su esposa se da cuenta. Viuda, duelo, funeral. ¿Y sabes qué hace David? David, porque es un tipazo y un rey compasivo, extiende su manto sobre la viuda para que no esté destituida y la hace su esposa. Y aquí nadie dijo nada. Y aquí nadie vio nada. Porque él es el rey. Él hace lo que él quiere. Pero hay un problema. Al final de la historia, un versículo dice: pero esto que él hizo desagradó a Jehová. A todos los podrás engañar, pero a Dios nadie le ve la cara. Nadie. Dios ve más allá de lo que mira el hombre y Dios ve el corazón. Y Dios le manda al profeta Natán y le cuenta una historia. ¿Te acuerdas la historia? Un hombre tenía una corderita, era como su hija, la cuidaba, la amaba. Y tenía un vecino rico que tenía un montón de ganado. Y a este vecino rico le llegó un visitante hambriento un día. Oye, pues le voy a hacer una barbacoa. ¿Y sabes qué hizo? Fue y se agarró la corderita y se la echó y le hizo una barbacoa a este cuate y comieron birria. Y no tocó lo suyo. Y David se enoja. ¿Cómo es posible? Este cuate merece morir, tiene que pagar, bla, bla, bla. Y Natán le dice: aquí está el espejo. Tú eres ese hombre. Se le cae el teatro a David. Y ahí David, Salmo 51, Salmo 32, dice: yo he pecado. Escúchame bien. A veces nuestros éxitos nos ponen zancadilla y nos tropezamos. A veces nuestros fracasos, cuando tenemos éxito, son la tentación más grande que si no perseveramos nos van a apartar del camino de Cristo. No tienes idea cuántas personas vienen a mí regularmente y han venido a mí a lo largo de los años diciendo: pastor, no tengo trabajo, por favor pídale a Dios que me consiga algo. Pídale a Dios y Dios le da trabajo. ¿Y sabes qué empieza a pasar? Es que sabes que ya no puedo ir a la iglesia porque yo trabajo el domingo. Yo trabajo el domingo.
Y luego Dios empieza a decir el trabajo, ya tiene su troca, tiene su casa, tiene una pantalla grande, tiene nada de malo en eso. Pero ya no tienes tiempo para Dios. ¿Sabes por qué? Porque estás tan ocupado con tu éxito. Y luego llega el fracaso, llega el divorcio, llega la infidelidad, llega algo que destruye este matrimonio que empezó con bendición, pero la prosperidad corrompió. Porque se olvidó de quién era el que los bendecía. Y después llega la gente. Ay, es que, ¿por qué me castiga Dios? ¿Sabes qué? Cuando tú no eres fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo más. ¿Cómo demuestras tu fidelidad? Cuando a pesar de los fracasos, eres honesto con Dios y confiesas tus pecados. Cuando tú le dices, Señor, ¿sabes qué? Si la regué, perdóname. Ya se me cayó el teatrito, pero te busco con todo corazón. Me arrepiento. Yo vuelvo a ti, Señor. Eso fue lo que David hizo. Ahora, hay consecuencias, sí. ¿Sabes qué le pasó al hijo que tuvo con Betsabé? Su hijo murió. Murió. Pero después Dios les dio otra oportunidad. Les dio otro hijo. Y ese otro hijo es Salomón. Salomón significa un hijo de paz. Un rey de paz. Dios les dio a Salomón. Y Dios consoló a David y a Betsabé y les dio un nuevo comienzo. Y a través de David, a pesar de sus fracasos, Dios trajo a Jesús. Jesús entiende el costo de las segundas oportunidades porque Él murió para darnos el perdón. Así que a lo mejor tú has fracasado, a lo mejor te sientes culpable. ¿Sabes qué? Acércate a Jesús. Porque es a través de los fracasos que aprendemos no solamente la humildad, sino que es la integridad. Tiene un precio que Jesús compró con su sangre. Por último, Dios quiere formarte en humildad en la oscuridad. Dios quiere darte integridad a pesar de los fracasos cuando eres honesto. Y Dios te va a bendecir si estás con Él. ¿Para qué? Para que todo lo que tú logres lo puedas tú entregar a Dios para que Él haga su obra a través de ti. Al final de su vida, Dios forma en David un corazón servicial y sacrificial a pesar de su éxito. Al final de su historia, lo puedes ver en tu Biblia, 1 Crónicas capítulo 28. 1 Crónicas 28. David ya está al final de su vida, tiene 70 años, va a morir. Murió joven, por cierto. Comparado con Abraham y el resto, 70 años es corto, pero cumplió su propósito para su generación. En sus 70, David tiene dinero, tiene palacios, tiene todo. Pero él no va a hacer lo que él quería hacer, edificar la casa de Dios. ¿Sabes quién lo va a hacer? Su hijo Salomón. ¿Y sabes qué es lo que David hace? Llama a su hijo Salomón y le dice, Salomón, yo voy a morir, pero todo esto he acumulado para que Dios haga su obra a través de ti. Yo lo doy para el tesoro de la casa de mi Dios con todo mi corazón. Yo se lo doy todo a Dios. David le dio su fortuna, David le dio su posición, le dio su trono al hijo que formaría un reino que apuntara a Jesús. Al final de tu vida, tú tienes que decidir qué vas a hacer con lo que Dios te ha confiado. ¿Lo vas a dejar en una cuenta de banco? ¿Se lo vas a dar al SPCA? ¿Se lo vas a dar a alguna organización sin fines de lucro? ¿O lo vas a invertir en el reino de Dios? ¿Cómo lo inviertes en el reino de Dios? ¿Tu familia? ¿Tu iglesia? El reino de Dios. David lo entregó todo. ¿Sabes qué? La medida de nuestra generosidad es la medida de nuestra fidelidad. ¿Cómo puedes decirle a Dios, Señor, yo te amo, y no inviertes en lo que a Él le importa? La Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si tú le das a Dios y te pesa lo que le das, a lo mejor te pesa lo que le amas. Vamos a cerrar con esto. A Dios no le importan tus logros hasta que a ti y a mí nos importa lograr lo que a Él le importa. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le demos a Él lo que más nos importa. ¿Es tu tiempo? ¿Es tu dinero? ¿Tus relaciones? Tu vida. Tu vida es lo que Dios está buscando. Vamos a orar, hermanos. En ese tiempo de espera, la semana pasada tuvimos el privilegio de ir a Ferndale y Faith
vimos lo que Dios está haciendo. Mira, Dios nos da una opción como congregación: quedarnos cómodos aquí, oír y hacer discípulos. Pero para ser más discípulos se requiere que nosotros crezcamos y nos convirtamos en los líderes que Dios quiere que seamos. Inclina tu rostro ahí. Yo no sé cómo esté tu corazón hoy. A lo mejor tú sientes que tú esperas y estás tratando, pero la vida está en contra tuya, nadie te pone atención, te sientes ignorado. Así como David cuando era joven. Déjame asegurarte que Dios mira tu corazón. Dios te ve. Sé fiel y Dios va a cumplir sus promesas a través de ti. Si eres fiel en lo poco, en lo más también. Entrégale tu corazón. A lo mejor tú es una persona a la que Dios está bendiciendo, pero ahí en las bendiciones que tienes tentaciones también. A lo mejor estás aquí hoy y estás llevando una tentación que piensas que no vas a poder resistir. Dios es fiel, dice la Biblia, y dará justamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Pero aun cuando caemos, Dios es fiel y justo para perdonarnos cuando confesamos nuestros pecados. Y para eso esta cena, a lo mejor tú estás cargando una culpa de la cual Dios quiere librarte. O si tienes un pecado del cual te sientes culpable y que no puedes seguir adelante, entrégaselo a Jesús hoy mismo. Ahí habla con Él y dile: Padre, yo me doy cuenta de cuánto me amas. A veces mi vida se siente insignificante, Señor. A veces siento como que si estuviera ya detrás del redil con las ovejas y nadie me pela, Señor. Pero tú me ves. Y Señor, yo te necesito. Yo quiero que mi vida cuente para ti, Señor. Yo quiero, Señor, vivir para ti. Pero, Señor, las tentaciones, a veces mis pecados no me permiten seguirte fielmente, Señor. Perdóname. Hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón, Señor. No tengo mucho, pero lo que tengo te doy, Señor. Sea mi vida, sean mis recursos, sean mis talentos. Yo quiero servirte a ti. Yo quiero ser como Jesús, un siervo que lleva a otros a ti por su servicio. Así que, Señor, yo me entrego a ti. Perdóname, límpiame, úsame, Señor.